Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas. La mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer con su amigo Fernando Chapi Martínez. Estamos teniendo alguna intermitencia en lo que se refiere a la continuidad del programa en algunos fines de semana por distintos motivos que en realidad no tienen que ver conmigo ni con el programa en sí, sino que son algunos casos en la edición amazónica factores climáticos y en las otras ediciones pues factores muchas veces técnicos. Pero saben que cada programa se hace con el mismo cariño, con la misma dedicación y que en los momentos en los que transcurre la semana, el programa no está al aire porque no es su horario, pueden igualmente sintonizarlo a través de las repeticiones que se hacen en edenex.es, la radio del misterio, y acércateradio.org. En el caso de Edenex es una retransmisión aleatoria. En el caso de acércateradio.org son los días jueves a las 6 de la tarde hora peruana. Ambas emisoras son por internet, son de España. Y bueno, también mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Misterio Infinito Perú, pueden suscribirse. También bajo el mismo nombre está en Instagram y en Facebook. Como digo, un amigo Fernando Chapi Martínez para todos ustedes, con lo mejor de los enigmas, la buena música, entrevistas y otras cuestiones que vienen bien para cerrar la semana, ¿no? Para estar en el fin de semana. En primer lugar, una noticia que tiene que ver, más que con el misterio, aunque también lo incluye, con lo cultural. Resulta, y va mi felicitación también para ambos lugares tan hermosos de nuestro país, que de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, forma parte de la ONU, se desarrolló la elección de los 32 pueblos más bonitos del mundo. Ahora, habrá quien diga, sobre todo en esta época de relativismo, que justamente cuestiones como la belleza son valores que pueden variar, pero en realidad en el caso de una organización como la ONU, esto tiene ciertos parámetros que van más allá de lo subjetivo. Y dentro de pueblos de 18 países distintos, estos 32 incluyen 2 que son de Perú. El primero es Lamas, donde se escucha los días sábados Misterios al Anochecer, así que un saludo muy fraterno para todo el pueblo de Lamas y para toda la provincia de Lamas en la región San Martín. Y el otro es Racchi, que pertenece a la provincia de Canchis en la región Cusco. A ambos los unen una serie de características. Ambas son zonas quechohablantes, son zonas que tienen un gran acervo cultural, una maravillosa cultura viva, como se le suele valorar ahora, y justamente estos son algunos de los criterios, como los recursos culturales, naturales, la, explotación sostenible que de esto se haga, el impulso que se le dé al turismo, que incluye también elementos como el buen trato a las personas que llegan, los que hacen que esta selección de pueblos sean posibles. No solamente son aspectos paisajísticos, aunque también son lugares que en pocas palabras resultan bonitos no solo a la vista, no solo agradables al gusto en cuanto a la gastronomía, sino también conforman experiencias inolvidables para aquellos que no solo residen en estos lugares, sino para quienes llegan de fuera a visitarlos y se enamoran de los lugares y dicen: yo tengo que volver a ese lugar. Así que mi saludo muy especial, mi abrazo para tanto la ciudad de Lamas, el pueblo de Lamas, donde estoy residiendo desde hace ya algún tiempo, desde donde se hace en realidad en las cabinas Misterios al Anochecer, para después retransmitirse en Lima Sur, y también para Racchi en Cusco, que también tengo el enorme agrado de conocerlo. En cuanto a Lamas, para quienes no sean de aquí, para quienes no lo conozcan, hay distintos elementos, por ejemplo el factor cultural, como ya lo mencioné, la supervivencia y la difusión
utilización del idioma quechua en su variante denominada quechua chanca o quechua lamista más específicamente en las distintas comunidades nativas que hay aquí en la provincia de Lamas, como por ejemplo la de Huaycu, que está junto a la ciudad de Lamas, en realidad forma parte integrante del casco urbano. Y bueno, también otros elementos más, por ejemplo, muchos de ellos están aún por darles mayor reconocimiento y visibilización, como pueden ser el llamado Centro Ceremonial de Pamashto, que está ya saliendo de la ciudad y que es un sitio arqueológico del que ya hemos hablado en Misterios al Anochecer, incluso con un invitado, porque tiene características únicas, tiene una orientación que tiene que ver con los equinoccios, es decir, es parte de ese saber que ahora muchas veces está recién redescubriendo de las culturas antiguas, no solo del Perú, sino también del mundo. Y bueno, dentro de la propia ciudad hay distintas celebraciones, como la de Semana Santa que ya viene, Santa Rosa Raimi, que se celebra en la comunidad quechua Huaycu, y hay muchas cosas más en realidad que hacen que tenga bien merecida su aparición entre los 32 pueblos más bonitos del mundo. En cuanto a Racchi, en Cusco, tiene principalmente un elemento arqueológico del pasado inca, que es lo que digamos más llama desde hace muchos años a que se visite ese lugar, porque ahí se halla el templo a Huiracocha, la deidad creadora de los antiguos incas y también de otras civilizaciones del entorno andino, con distintos nombres como Tapacao, Tunupa, en fin, otros lo asocian también al llamado dios de los báculos, que aparece en cerámicas de la cultura Wari, también en la portada del Sol de Tiwanaku. Es decir, estamos hablando de un legado no de cientos sino de miles de años, incluso anterior a los incas. Ahí está el templo de Viracocha, que tiene quizá de los pocos ejemplos de columnas circulares de piedra que hubo en el Imperio Inca. Así que, como digo, ambos son lugares muy hermosos, tanto Lamas en la región San Martín como Racchi en la región Cusco. Y cuántos otros lugares más hay en nuestro país para poder valorar. Y al lado de ellos están pueblos hermosos, también acogedores, en lugares tan distantes y sobre todo tan distintos, ¿no? Como pueden ser Jordania, Arabia Saudita, hay un pueblo también en Chile, Colombia, España, que me parece que es el país que tiene mayor cantidad de pueblos dentro de esta lista. Y justamente en España hay un fenómeno que le llaman la España vacía, ¿no? ¿Cuántos de estos pueblos muchas veces tienen tan solo 1 o 2 habitantes después de haber sido comunidades realmente resaltantes y prósperas? Y este es un fenómeno que se extiende alrededor del mundo, la migración de los pequeños pueblos a las grandes ciudades por parte de muchas personas debido a las necesidades económicas, sociales, la desatención por parte de los gobiernos. Pero en otros lugares del mundo se está dando ya un fenómeno inverso, un fenómeno que es las personas que están tan estresadas y realmente se les hace tan insufrible, tan difícil de vivir y de tolerar la vida en grandes ciudades que más parecen pues colmenas, avisperos o bueno, ya lo digo yo que justamente yo soy de la ciudad de Lima y ya va camino a eso, ¿no? A ser una megalópolis con ciertas cuestiones que pueden ser difíciles. Y se van a repoblar los campos, se van a vivir en pequeñas urbes, pequeños pueblos que ya habían quedado casi deshabitados. Esto ocurre en lugares, como digo, justamente en la propia España, se está volviendo a eso, en puntos de Europa, en Corea del Sur, en Japón, porque al final la historia del ser humano es cíclica. Nosotros entendemos en base al ensayo y el error. Después de que el ser humano se desarraiga, se desvincula de sus orígenes, tarde o temprano ese mismo ser humano o las generaciones posteriores a él, no tan posteriores en muchos casos, terminan anhelando volver a reencontrarse con ese origen del cual forman parte y sin el cual sencillamente pues poco menos que nada somos, ¿no? Así que este tema de los pueblos es interesante. Ahora, ¿qué caracteriza a un pueblo? Porque muchas veces se usa indistintamente ciudad pequeña, pueblo como términos. Bueno, hay distintas formas de conceptuarlo, pero una forma que podemos utilizar es la de la población. Se estima que un pueblo es aquella unidad, digamos, urbana, que tiene entre 5.000 a 50.000 habitantes que habitan viviendas, barrios que están contiguos, que tienen una continuidad urbana. O sea, tampoco se trata de 5.000 a 50.000 que estén dispersos en un área
geográfica más o menos grande, porque ya estaríamos hablando más bien de una zona rural. Y si pasa de 50.000, pues evidentemente ya podemos estar hablando de una ciudad pequeña, luego de una ciudad más grande, una metrópoli, una megalópolis, etcétera. Pero 5.000 a 50.000 es más o menos como el consenso que se tiene para poder poner el concepto, ¿no? Y también ligado en el imaginario popular a lo que sería la vida de un pueblo están pues factores como pueden ser el de la tranquilidad, el que todos se conocen entre sí, hay una pervivencia de los saberes tradicionales, de las costumbres arraigadas, a diferencia de las ciudades que son más como una mezcla entre distintos orígenes. Muchos tienen un tronco común, son de familias que se conocen de generaciones en generaciones, y hay todo este espíritu que, como digo, mucha gente de las grandes ciudades en países ya ultraurbanizados anhelan y vuelven a ello, y vuelven también en muchas ocasiones a querer recuperar, en caso se pueda, esos saberes que muchas veces desaparecen lamentablemente cuando los pueblos también lo hacen. Esto es, digamos, esta es la parte inicial del programa en cuanto a este asunto de los 32 pueblos más bonitos del mundo. Comparten características comunes, como digo, en el resguardo de lo tradicional y todo ello, ya sea que queden en Jordania, en Perú, en Colombia, en España, en fin, en tantos lugares del mundo. Ahora, pasemos a otras cuestiones, ¿no? Los repentinos cambios del clima que se han estado viendo a nivel del Perú y también a nivel de distintas partes del mundo. Existen pues muchas veces personas que dicen que esto se debe a las variaciones normales que puede tener el clima durante la historia de nuestro planeta. Nuestro planeta es un planeta de cambios. El cambio es lo único constante y digamos que los episodios de tranquilidad son más bien cosas raras. Por ejemplo, cuando se está en una zona sísmica como Lima o el Cinturón del Fuego del Pacífico en general, cuando hay mucha calma, cuando pasa mucho tiempo en el que no hay un movimiento, es más bien para preocuparse, no para estar calmado uno también, porque se supone que después de esa calma puede venir algo bastante más fuerte de lo que hubiera sido si de a poco se hubiera mantenido el movimiento. Entonces, en el caso del clima es así. Hemos tenido etapas de tiempo climático estable y ahora pues parece que están habiendo ciertas cuestiones que para las generaciones actuales son novedosas, como por ejemplo el ciclón Yaku. El primer ciclón que, al ser tan específico de la costa peruana, ha recibido un nombre que le han dado las propias autoridades climáticas peruanas. Yaku, bueno, como ustedes sabrán, es agua en quechua, y justamente agua es lo que ha traído a buena parte de la costa peruana, que generalmente es un desierto o un semidesierto, y esto ha ocasionado pues ya huaicos en muchas localidades que en el momento en el que estoy haciendo este programa desgraciadamente aún siguen desbordes, pero que ya están amainando. Incluso se habla de un posible fenómeno del Niño. Primero se dijo moderado, luego se está diciendo que débil, pero llama la atención, y sobre todo cuando ustedes ven las imágenes, la presencia de este ciclón frente a las costas peruanas, que no es lo mismo un ciclón que un huracán. Un huracán es un tipo específico de ciclón, mucho más destructivo, pero bueno, son parte de las cosas que ocurren. También ha habido un terremoto en la frontera peruano-ecuatoriana, felizmente no ha llevado a mayores circunstancias que lamentar, pero bueno, está todavía también eso en evaluación. Y sin embargo, ahora sí, pasando al ámbito del misterio, hay una noticia. Más que una noticia, digamos, esto proviene de un estudio que ha sido replicado como pocos, ¿no? Nosotros sabemos que muchas veces en los medios de comunicación masivos lo que predomina es hablar de cuestiones triviales, banales, de cosas que más bien, bueno, pues te diviertan un poco o te distraigan de lo verdaderamente importante en medio del estrés del día a día. Pero cuando hay estas cosas que se relacionan supuestamente a vida extraterrestre, fenómeno ovni, misterio, muchos medios lo rebotan porque es algo que llama la atención de las personas. Así, por ejemplo, muchos diarios alrededor del mundo, y en este caso el Confidencial, pues puso aquí algo bastante interesante. El Confidencial de España han hecho una traducción de un artículo de el astrónomo Avi Loeb, que ya se hizo conocido
Hace algunos años atrás, todos habremos escuchado probablemente de un extraño asteroide llamado Oumuamua, ¿no? Nombre hawaiano, nombre de una lengua polinésica. Y lo extraño era la forma, ¿no? Generalmente cuando nosotros tratamos de conceptuar mentalmente, o mejor dicho, imaginar un asteroide, pues nos lo imaginamos más o menos esférico, con una forma irregular, pero que tampoco es pues aplanada, ¿no? Prácticamente el Oumuamua era como una píldora, un plato que estaba yendo también con, al parecer, algunas frenadas, algunos cambios de velocidad bastante extraños para tratarse de un objeto natural. Además se decía que venía de fuera del sistema solar, lo que ya era aún más extraño, y así como vino, hizo su órbita alrededor del Sol y se alejó, quizá para nunca más volver. Entonces en esa ocasión este astrofísico Avi Loeb, junto con otros, teorizaron que ¿y qué tal si no se trata de un asteroide, sino que por esa forma tan extraña que no tiene una explicación muy fácil desde, digamos, la aparente cuestión natural, se tratase de una nave extraterrestre, de una nave quizá antigua, de una civilización muy muy antigua que ya hubiera estado erosionada y hubiera sido, digamos, obtenida por la gravedad solar y estuviera en una órbita ya sin tener, digamos, a nadie vivo en su interior, o quizás sí, quizás se tratase de alguna megasonda. Y ahora, justamente, respecto a objetos extraños que se han estado viendo en los cielos, no solamente los llamados globovni, estos globos o esferas que han estado siendo vistas sobre Europa, sobre Estados Unidos e incluso sobre Rusia, China, Taiwán, Sudamérica, y que desataron toda una ola de digamos, de puntos de vista hace tan solo unas semanas atrás, principalmente entre enero y febrero, justamente no, sino hablando de otros objetos que ya se ven en el espacio profundo, digamos así, o incluso en el propio sistema solar. Este prestigioso astrofísico explicó, lo digo porque menciona el Confidencial entre otros medios, porque ellos hacen una traducción del artículo de Avi Loeb, donde él dice por qué en su estudio considera que haya alguna nave nodriza extraterrestre dentro del sistema solar y que ésta esté lanzando pequeñas sondas para averiguar qué es lo que está ocurriendo en planetas como la Tierra. Es decir, contrario a lo que películas u otras, digamos, series de ciencia ficción muestran, pues a los seres extraterrestres viniendo a la Tierra en enormes naves y presentándose ante Naciones Unidas o ante algún gobierno, lo que se maneja también, y que prácticamente es lo que está diciendo Avi Loeb, es que, bueno, una especie más inteligente que nosotros, en lugar de hacer tanto escándalo, mandaría una nave nodriza, lo que dentro del argot ufológico se suele entender como una nave enorme de origen extraterrestre, dentro de la cual habrían naves más chiquitas, ¿no? Que serían las hijitas, por eso nodriza, como si fuera la madre de unas naves más chiquitas, y estas sondas en realidad no tripuladas, simplemente un equivalente mucho más avanzado de lo que en la Tierra son los drones, bueno, vendrían por aquí, husmearían, tomarían quizá imágenes, referencias y se volverían a ir. Y quizá esto tendría que ver con ciertas observaciones que se dan en los cielos, ¿no? Nuevamente en su estudio, Avi Loeb hace referencia al Oumuamua de hace algunos años atrás, pero también a otro objeto, el IM-2, ¿no? Un objeto en realidad mucho más pequeño, de más o menos 1 metro, o sea, no es tan grande, pero que tiene una trayectoria y una serie de características también muy, muy extrañas, por lo cual Avi Loeb menciona que podrían tratarse de minisondas, ¿no? Minisondas de origen extraterrestre que no serían detectables por los astrónomos porque no reflejarían, por su pequeño tamaño, la suficiente luz solar para que los telescopios pudieran, digamos, detectarlas, a menos que estuvieran muy muy cerquita de ellos. Entonces, esto por supuesto ha hecho que la comunidad científica nuevamente lo tache a Avi Loeb como de que está ya yéndose mucho hacia la pseudociencia, y por supuesto bueno, hay en pro y en contra, y también los medios que tratan de temas del misterio lo han magnificado en muchas ocasiones. Bueno, leyendo textualmente una parte de lo que ha mencionado Avi Loeb en su artículo traducido por el Confidencial, les digo:
A poca distancia de una estrella, las sondas tecnológicas extraterrestres podrían utilizar la luz estelar para cargar sus baterías y el agua líquida como combustible. Esto explicaría por qué podrían dirigirse a la región habitable alrededor de las estrellas, donde podría existir agua líquida en la superficie de planetas rocosos con atmósfera como la Tierra. Los planetas habitables serían especialmente atractivos para las sondas transmedias capaces de moverse entre el espacio, el aire y el agua. Bueno, es mucho más extenso el artículo, por supuesto, pero lo que nos deja entender es que prácticamente es como algo relacionado a lo que muchos ufólogos decían tiempo atrás, ¿no? Que observaban ciertos objetos que al parecer se acercaban al sol y era como que le chupaban algo de energía y de pronto se retiraban, aunque por supuesto hay también esas tan comunes dentro de la casuística ufológica de objetos supuestamente no humanos que están cerca a centrales eléctricas, centrales nucleares, y pareciera como si se aprovisionaran de energía de algún tipo y pues se fueran, ¿no? Como quien dice, recargar de baterías, o incluso cuando se han avistado extraños objetos saliendo de conos volcánicos. Entonces, con lo cual se descarta que se trate de, digamos, naves humanas o algo así, porque no resistirían el calor y la fusión, todo del magma, pero que podrían, según muchos ufólogos, estar recolectando simplemente algo de energía de esos lugares. Entonces, es muy curioso lo que dice Ávilo, pareciera ser algo análogo a eso que ya desde la ufología de la hipótesis extraterrestre obviamente se ha estado tratando, y hay muchos que, los que están en contra de la hipótesis extraterrestre, obviamente se están jalando de los pelos, porque cómo es posible que un astrofísico de su nivel pueda decir algo que va contra lo que ellos quisieran que fuera real. Bueno, una de las características, por supuesto, de este IM-2 es que tiene un extraño grado de dureza, bastante más elevado que el de otros meteoros, otros pequeños asteroides que se han estado revisando por parte de los telescopios. Y esto ya de por sí quizás es una de las cuestiones, aparte de datos de trayectoria, etcétera, que lo hace particularmente raro. Es como que estuviera hecho para ser resistente a las inclemencias del espacio, ¿no? Nosotros sabemos que en el espacio, bueno, uno puede imaginárselo, como la propia palabra lo indica, como algo vacío, pero en realidad incluso han habido problemas para satélites, para sondas, para naves, inclusive, o para estaciones espaciales, debido a que hay mucha chatarra espacial, hay muchos restos por ahí, y cuando estos caen pueden ocasionar daños. Incluso hay el caso por ahí de un astronauta que no puede regresar aún a la Tierra debido está en una estación espacial debido a que ha recibido un daño. Quién sabe si ese daño podría ser justamente por alguno de estos pequeños objetos que a gran velocidad, así sean chiquititos, chocan y ocasionan pues daños considerables y difícilmente reparables. Bueno, estas han sido, digamos, las noticias del inicio. Vamos a hacer una entrevista, pero antes de ello una canción de intermedio. Vamos ahí. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Es un amor que me fluye. No creo que sea conveniente para mí. Puedes fingir sentimientos,
Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Suscríbete y dale click a la campanita. Amigos, ha sido el intermedio musical con la banda Coral. Sí, ustedes decían, esa voz que hemos escuchado nos suena conocida. Bueno, es que lo que pasa es que es el otro proyecto del vocalista de Lívido, Salim Vera, ¿no? Con la canción Trampa de Metal.